Como decía Mies van der Rohe, el campo de trabajo de la arquitectura va del tirador a la ciudad. Y es que en plena era digital podemos aportar al mundo y a la sociedad como arquitectos de muchas maneras y no necesariamente todas ellas tienen que estar con las botas manchadas de barro. Este es el caso de Marcos, que dejó el mundo de la arquitectura en el año 2012 después de varios años trabajando en diferentes estudios de arquitectura y ha volcado ahora en su emprendimiento toda la experiencia como director de estudio en su empresa. Y ahora se dedica a transformar espacios de trabajo en espacios de vida. Sugerente, ¿verdad? Nos vemos en la entrevista de hoy. Aunque nuestro invitado de hoy es arquitecto y se formó para construir edificios, su verdadera pasión es construir y consolidar buenos líderes. Ayuda a personas normales y corrientes a liderar mejor. Hoy tenemos como invitado en el ciclo de entrevistas de arquitectura en clave digital a Marcos Santos, de Evolution Alternative Business. Espero haberlo dicho bien. Tras varios años de experiencia ocupando cargos directivos en distintas empresas desde hace más de una década, Marcos está volcado en el desarrollo de personas y equipos mediante la aplicación de disciplinas como la neurocomunicación, psicología conductual, coaching estratégico y design thinking, entre otras. Bueno, esta presentación, que es muy rotunda, no es mía. Así es como descubrí yo a Marcos, ¿no? En una entrevista pues, de uno de los podcasts más famosos de marketing digital, el de Oscar Feito, ¿no? Y la verdad es que para mí fue una gran ilusión porque pensé, a otro arquinómada suelto por el mundo y yo todavía no le conocía, ¿no? Y bueno, pues aquí está Marcos. Bienvenido al canal de YouTube de Arquinómadas, Marcos. Esta es tu casa y siempre lo digo, parezco Happy Flower, ¿no? Porque para mí es un verdadero placer entrevistas como la tuya. Así que cuéntanos un poco para quien no te conozca, quién es Marcos y a partir de ahí seguimos hablando. Pues bueno, puede haber una respuesta muy filosófica de quién soy realmente, pero bueno, básicamente por ir a lo sencillo, pues bueno, alguien que dejó el mundo de la arquitectura para montar algo por su cuenta, que bebe y vive mucho de lo que hizo en su momento como arquitecto, aunque también en su momento renegué de ello y era como que no quería nada de todo eso. Y bueno, pues que ahora estoy con este proyecto ya desde hace 10 años de evolución, pues tratando de ayudar a la gente a que sea feliz en su trabajo, sobre todo a que dirija con calidad y con menos estrés, ayudando a la gente a que funcione bien en el equipo, que al final nos pasamos tantas horas en nuestra vida trabajando que como no seamos felices ahí, difícil va a ser feliz en otras cosas. No conozco a nadie que diga que es feliz y le preguntes por su trabajo y diga una puta mierda. No, sí, va todo. Totalmente. Totalmente. Bueno, y decir que eres arquinómada porque no solo te formaste como arquitecto, sino porque realmente ejerces, porque cuéntanos dónde estás, porque yo creo que eso es un punto también interesante, ¿no? Ahora estoy dentro de mi camper. Estoy aquí en estos momentos por Málaga, entre Fuengirola y Marbella más o menos, y aquí estoy. Esta semana me he venido a trabajar por aquí hasta mediados de la semana que viene y ya, bueno, lo he probado alguna vez más y llevo desde finales del año pasado probando esta forma de trabajar en la carretera. Sí que he estado ya desde hace muchos años pues, viajando en camper, en autocaravana y ya llevaba desde el año pasado, era como necesito probar esto también en el trabajo y la experiencia ha sido muy buena y sigo repitiéndola, la verdad. No lo puedo hacer siempre, depende de las condiciones y como hacemos mucha formación, pues en las épocas de mucha intensidad de formación, aunque hacemos muchísimas cosas online, de momento la mayoría también por cuestiones COVID, pues bueno, en esas épocas no creo que lo haga, pero bueno, ahora que estamos en una época un poquito más tranquila y menos intensa, pues aquí estoy trabajando, escuchando el mar de fondo, que no sé si ahora, como hemos cerrado por aquí las puertas... Sí, no sé. ahora se escucha menos, pero no pasa nada porque al final el mar relaja, ¿no? O sea que... Sí, la verdad es que o sea, siempre, a mí me gusta trabajar mucho con sonidos binaurales que te ayudan en esto de la concentración, pero aquí es increíble porque no lo necesito. O sea, estás escuchando y viendo el mar, que yo era una de las cosas que me
me generaba inquietud de decir, oye, ¿y si voy a estar viendo el mar de verdad, me va a apetecer trabajar? Porque no creo yo que... Y al revés, la verdad es que ayuda mucho a estar concentrado, relajado y focalizado. Bueno, yo creo que vamos a dejar aparcado el tema de la camper para una segunda edición, porque yo ya te he contado en privado que a mí me da mucha envidia, creo que es algo que a mí me apetece nunca y yo no lo he probado, pero la verdad es que me llama un montón. Pero vamos a dejarlo ahí, yo creo, ¿no? Porque sobre todo porque creo que tienes mucho que compartir. Entiendo que a muchas empresas, porque ese planteamiento de negocio que nos has contado me parece interesantísimo, pero, pero creo firmemente también que a muchos arquitectos, porque esto que has contado, ¿no? De que llego, bueno, de lo poco que conozco tu historia, ¿no? Me ha venido a la mente la idea del ave fénix, ¿no? Porque me da la sensación, y ahí porque quizás también me veo reflejada, aunque mi historia personal no es exactamente igual a la tuya, llegó un momento en tu vida en que decidiste colgar la escroba y el cartabón o en la conexión a los programas de diseño de CAD, ¿no? Y dar el salto al mundo de la empresa. Y me da la sensación de que eso viene acompañado a un momento de crisis, ¿no? Que a veces también son momentos de oportunidad, así lo quiero yo pensar. Entonces, sí que me provoca un poco de curiosidad que nos compartas tu historia hasta donde tú quieras, ¿no? Porque creo que esas experiencias ayudan a muchos otros, ¿no? A ver qué otra vida es posible más distinta a la del siempre se hizo así. A ver, yo tuve mi crisis, yo creo que tuve dos crisis. Una como estudiante, que luego en el fin de carrera remonté, pero me costó un poco de parálisis también con el fin de carrera, bueno, no sé cómo será con los planes de estudio actuales, pero con los anteriores era muy largo. Y Era era un un poco tour de force, era totalmente. infernal, absolutamente infernal. Y entonces, pero a mí me sirvió como para recuperarme. Cuando por fin volví a coger confianza en mis capacidades como arquitecto, en la parte cuando ya hice el fin de carrera. Y luego, trabajando, pues tuve unos años que estuvieron muy bien y con la crisis de la arquitectura me llegó mi crisis personal. Y me llegó mi crisis personal, yo no era muy consciente, pero es verdad que yo tuve la suerte, también por el momento en el que salí de la escuela, que todavía la burbuja no había estallado, entonces era relativamente fácil encontrar trabajo, había mucho trabajo. Y yo empecé ya desde el principio, por mi experiencia previa trabajando como estudiante, empecé dirigiendo un equipito en un estudio de arquitectura. Y lo tenía que montar yo para un proyecto que ya estaba cerrado y que íbamos a comenzar. Y entonces desde el principio empecé como director porque como estudiante les había gustado cómo funcionaba y ya me estaban esperando a que terminara el fin de carrera para empezar el proyecto. Y la verdad es que tuve años muy guays, muy felices. Y con la crisis me volvió mi crisis también, pues porque en el estudio en el que estaba, pues empezó a tener que haber menos gente, ya no había tanto trabajo y aunque teníamos tranquilidad y seguridad, que de hecho es un estudio que a día de hoy sigue y que no cayó con la crisis ni nada de eso, pero claro, yo tuve que hacer menos labor de gestión de equipo y más labor técnica. Y ahí volví a conectar con que a mí la parte de la arquitectura en sí no me emocionaba como me tiene que emocionar. En todas las carreras tienes que tener pasión por lo que haces, pero en arquitectura es una de esas en las que como tengas esa pasión, joder, es una carrera Sí, es esforzada. complicado. A mí, por ejemplo, me conecta con la sensación de calcular tuberías, ¿no? Yo hoy no toca contar mi proceso, sino el tuyo, ¿no? Pero a mí me pasó cuando hice un máster, después de dejar el colegio de arquitectos, hice un máster de rehabilitación y eficiencia energética y tal, y yo era, pero ¿a quién le importará que la tubería tenga 3/4 o 1 pulgada, ¿no? Yo ahí me di cuenta de que quizás había otras líneas, ¿no? Respecto de las que ir evolucionando, pero claramente calculando tuberías no, lo tuve súper claro. Claro, y ahí yo eso también lo tenía muy claro porque lo de los números era la parte que menos me apasionaba, pero claro, con eso sí que me llegó esa crisis en la que me planteé de verdad si yo habría estudiado arquitectura. Yo me encontraba en una situación que a pesar de la crisis tenía como seguridad en el puesto, seguridad en el sueldo y era... O sea, me sentía mal por sentirme mal, porque había mucha gente que lo estaba pasando de verdad fatal, se estaba quedando sin trabajo y yo tenía una especie de seguridad que tenía que agradecer, pero por otro lado era como, joder, pero no estoy bien, no... Y era no permitirte sentirte mal porque era un privilegiado, las cosas como son, pero yo no estaba bien.
Y entonces ahí fue cuando me planteé si quería hacer otras cosas. Y ahí fue cuando vi que, pues, que me interesaban más las personas, que de siempre me había tirado eso, que si me lo planteara con 17 años habría estudiado psicología y no arquitectura. Y entonces ahí fue cuando empecé también en la parte de, pues, formarme para la dirección de equipos, el mundo del desarrollo personal, del coaching, del comportamiento humano. Y ahí fue cuando empecé a descubrir algo que me conectó de nuevo con la pasión, el decir, ostras, esto me apasiona y por aquí quiero hacer cosas. Y ahí fue donde decidí dar el salto. Después de unos años, pues hasta en el 2012 decidí, después de 2 años compaginando arquitectura y coaching, que en ese momento yo solamente hacía coaching, cosa que ahora no hago, pero decidí dejar el mundo de la arquitectura y lanzarme ahí. Es curioso, ¿no? Porque al final de lo que estás compartiendo, en el fondo, y yo creo que hay que ponerle conciencia a eso porque mucha gente vive como en modo automático, ¿no? Y es que la vida es cambio y en ese proceso de crecimiento y de evolución personal tú cambias con el tiempo y llega un punto en el que puedes objetivamente respecto del punto de vista de otros ser un privilegiado, pero el punto de insatisfacción personal va creciendo, creciendo, creciendo y llega un punto en que la piedra del zapato es tan insoportable, ¿no? que tienes que pararte y cambiarla o quitarla o lo que sea, ¿no? Claro. Y entiendo que ahí también fue un gran camino de aprendizaje respecto de lo que es emprender, ¿no? Porque al final has decidido montar una empresa que no para de crecer, pero entiendo que ahí habrá habido también un montón de aprendizajes, ¿no? Todos los días, uno detrás de otro, y leches muy gordas que uno se esfuerza en decir, pero esto es un aprendizaje. pero sí, Yo. o sea, es así. Vamos, por lo menos en mi experiencia y con más gente con la que he hablado, es verdad que si te dicen todo por lo que tienes que pasar, porque no tienes además formación, que eso es una parte muy importante en esto de lanzarse, Sí. formación e información. A mí, si me hubieran dicho todo por lo que iba a pasar, seguramente habría dicho, pues me quedo en mi trabajo. Sí, ¿no? Pero ahora, a la vez también digo que menos mal que lo he hecho y que estoy, pues me siento pleno en mi trabajo, haciendo cosas que me llenan y he podido reconducir muchas cosas. De hecho, una de las cosas que digo, al hilo de lo que decías tú, por ejemplo, de las tuberías, que aunque en su momento yo renegué de la arquitectura, si tuviera que trabajar como arquitecto, lo que me han dado también estos años de emprendimiento es y de trabajar con los equipos y conectar con esta parte de para qué hacemos las cosas, es tener claro que si por circunstancias X yo tuviera que volver a trabajar en el mundo de la arquitectura, ahora creo o estoy convencido de que sí que lo sabría reconducir, porque sí sé que me llena la parte de trabajo en equipo, que me llena la parte de las personas y que un resultado de trabajo en un estudio de arquitectura como consecuencia de ese trabajo en equipo es lo que a mí me llena. Entonces lo puedo reconducir y puedo saber en qué me quiero centrar trabajando en un entorno, cosa que en su momento no sabía. Y entonces también dejé el mundo de la arquitectura desde la parte de huida, de estoy mal y no sé qué quiero, me puse a hacer cosas, pero no tenía tampoco claro. Fui un poco encontrando el camino a base de hacer y de hacer y de hacer. Y en el fondo han pasado 10 años y una de las cosas que puedo decir a día de hoy es que si hubiera tenido buena formación y buena información desde el principio, seguro que el punto en el que estamos ahora mismo en evolución habría sido muchísimo más rápido. Porque ha sido como aprendizaje de, bueno, de ir abriendo camino, de ir muy poco a poco. También es verdad que a día de hoy hay mucha más información y mucho más acceso a esa información y yo creo que en general es más fácil tener claro qué hacer, cómo hacerlo y seguir unos pasos con gente como tú que echa cables con estas Sí. cosas que esto hace 10 años no existía, claro. Sí, no, y aparte porque hay un gran dualismo, ¿no? Entre la formación reglada y la no reglada, y entonces ahí ya entras en un mundo que es el de los negocios paralelos, los negocios online, en lo que es emprender online, que hace 10 años la información que era casi inexistente o estaba solo a lo mejor en inglés o en otros idiomas, ¿no? Y en los últimos 10 años el cambio ha sido brutal en habla hispana, ¿no? Quiero decir,
Y bueno, yo creo que incluso después de la parte del COVID, ¿no? Que ha habido yo creo que los negocios digitales o todo lo que es relacionado, la conciencia de la gente respecto de Internet ha cambiado totalmente, porque nunca nadie pensamos que nos iban a meter 3 meses en nuestras casas, ¿no? Y eso ha sido como el de descubrir otras maneras de relacionarse, de trabajar, ¿no? Yo tengo compañeros que me decían que no habían hecho un Zoom en la vida y que no se les había planteado el seguir una obra en remoto. O sea, en su mente no había otra opción que coger el coche, desplazarse 50 kilómetros y hacer esa reunión a pie de obra, ¿no? Entonces, pues obviamente ha sido una gran desgracia, pero rompes el paradigma, ¿no? De repente hay nuevas posibilidades distintas de hacer las cosas. Claro, claro. Distintos, y mejores y peores, pero distintos. Entonces, para mí está perfecto, ¿no? Sí, y es cuestión de adaptación. O sea, yo ahora he visto en muchos casos gente, como tú dices, que Zoom lo ha convertido en algo de su día a día, y entonces en esa adaptación, pues, aunque ha sido difícil, incómodo y tal, pues sale reforzado a pesar de la incomodidad, y gente que se queda en el camino. O sea, hay personas que a día de hoy le hablas de Zoom y de otras plataformas o de redes sociales para darse a conocer, etcétera, y es como que son reticentes y dices, bueno, si te puedo gustar o no, o sea, eso es muy debatible, pero el mundo está donde está y si no te mueves en el código en el que se está moviendo todo actualmente, o eres muy rompedor o si no, es difícil, es muy difícil. Claro, hay como distintas velocidades, ¿no? Yo creo que no solo a los arquitectos, muchas profesiones liberales o muchas pequeñas empresas, pymes, ¿no? O autónomos, están el panadero sabe hacer pan. Bueno, y eso que despachan pan, ¿no? Entonces ya tienen más relación con las ventas, pero muchas profesiones liberales están tan metidas en la rueda del hámster, ¿no? Que no se paran a pensar que hay otras maneras de hacer las cosas, que él no siempre se hizo así, que perfecto, tu negocio perfectamente puede funcionar hoy, pero al ritmo que está evolucionando la sociedad, a lo mejor tienes un problema dentro de unos años. Y hay mucha gente que no ve que hay una oportunidad en Internet. Ya no te digo una obligación, sino que no lo ven, porque están muy metidos en su mundo y en su día a día y no se paran a mirar y ya luego pensar, ¿no? Y aquí marca mucho una cosa que fíjate que la comentábamos de estudiantes en la carrera, que es que arquitectura es una carrera que esto ha ido cambiando después de la crisis, pero yo no recuerdo los datos exactos, pero era algo así como que el 80% de los arquitectos terminaban montando un estudio y el 20% trabajando en estudios o en oficinas, y que en Europa el dato era al contrario, rondando el 20% eran los que montaban un estudio y el 80% trabajaban en oficina y sin embargo la carrera no te formaba para esa gestión. Yo me acuerdo que hablábamos muchísimo de economía, vaya, no sé cómo es ahora, pero era como economía, no nos aporta nada de conocimiento de cómo dirigir, vamos, no te digo ni cuestiones de pagos tributarios ni nada, pero ni de gestión económica de un estudio de arquitectura, cuando en realidad en el fondo te están formando como con ese objetivo, que seas un arquitecto, que cree sus propios edificios y que ayude al mundo con esos nuevos edificios, pero nadie te enseña a gestionar el estudio. Y una de las cosas que nosotros hacemos en esta parte de liderazgo va muy en línea de esa cuestión, que es que no tiene nada que ver ser muy bueno técnicamente en tu profesión con gestionar un equipo o una empresa. Entonces, ese paso de soy muy buen arquitecto a soy muy buen gestor de un estudio de arquitectura es un mundo completamente distinto y no nos forman ni económicamente, ni en marketing, ni en un montón de detalles que son clave. Y si no lo sabes, por muy buen arquitecto que seas, el mundo no te va a conocer, no te vas a saber dar a conocer y no vas a poder disfrutar de lo que te gusta. Entonces, claro. Y fíjate, yo eso lo relaciono con el cambio y te explico un poco por qué. Porque es muy habitual, sobre todo en España, como dices, ¿no? Que terminas la carrera y si quieres ejercer de forma libre, pues tú o en colaboración con amigos, pero yo creo que la gente joven ya empieza más con esa mentalidad de colaborar, ¿no? Y a lo mejor son 3 personas las que ya forman el estudio desde un inicio, ¿no? Pero
tú, al margen de que sales muy probablemente con cero conocimientos respecto de lo que es montar un negocio, cómo comercializar y un montón de carencias que a lo mejor no existen, ¿no? Tú sabes de hacer arquitectura, ¿no? Y ahí estás. Pero, ¿qué pasa? Que sobre todo si empiezas solo o con muy poquitas personas, estás en el marco del autoempleado, es decir, consigues X trabajo que muchas veces con el boca a boca, ¿no? Yo he sido muchos años arquitecto egresado y era el encargo del tío, del padrino, del amigo de no sé quién, ¿no? Y al final empiezas a trabajar poquito a poco, con lo cual dependes del boca a boca y es un crecimiento muy lento, ¿no? Muy al siglo pasado, es decir, te abres una oficina y esperas a que la gente entre por la puerta, pero conforme pasa el tiempo y esa cartera de clientes, ya no, por no meterte en el tema de internet de cómo crecer, ¿no? Pero cuando esa cartera de clientes en el sistema más tradicional va creciendo y cada vez tienes más trabajo, al final tú estás cambiando, pero los problemas del negocio también cambian, porque cuando entra más trabajo ya tienes que sí o sí o contratar gente o establecer colaboraciones. Y ahí es donde entra esta parte del liderazgo que a mí me parece tan interesante de vuestro proyecto, ¿no? Porque los problemas cambian. Es decir, yo ahora no es que hay que calcular la estructura, es que yo puedo ser muy bueno calculando estructuras, pero si hay 5 estructuras que calcular o forma a alguien dentro del estudio para que aprenda a calcularlas como las hago yo y que los planos salgan como salen siempre en el estudio, entonces ahí hay nuevas habilidades que conquistar porque ya no es, oye, yo quiero que la estructura se calcule, ¿no? Sino asegurarme de que te han entendido, el compromiso de en cuánto tiempo crees que lo puedes tener, un montón de cuestiones que ya tienen que ver con las habilidades blandas de la comunicación y de la interrelación entre personas que cambia totalmente. Y si tú ahí no empiezas a trabajarte, por eso yo a veces pienso que tú eres el mayor límite de tu negocio, ¿no? Porque tú tienes que evolucionar y crecer conforme crece tu negocio, porque si no el límite de tu negocio mayor eres tú. Entonces, esa parte me parece súper interesante, ¿no? En cómo lo comentas, porque en el fondo tiene que ver, tener un negocio también tiene que ver con gestionar personas y relacionarte con personas que son tus clientes, ¿no? Totalmente, porque además es que si no, no crece. Y como estabas diciendo, como muchas veces la gente se asocia porque compañeros de clase funcionan muy bien juntos, parece que todo va muy fluido, pero luego cuando eso tiene que crecer es justo como tú estás diciendo, que hay cosas que como han surgido de forma natural entre compañeros que se entienden bien y que funcionan de forma muy similar a la hora de desarrollar o que son muy complementarios pero que comparten valores, comunicación, etcétera, luego cuando tienes a personas en tu equipo, claro, de repente esa comunicación no tiene por qué ser igual. Hay cosas que tú das por hechas porque te parecen evidentes y de repente te encuentras con que no están, que yo solo he vivido muchísimas veces, pero en plan, o sea, he vivido broncas muy clásicas en estudios, por desgracia, pero ¿y cómo se te ha pasado esto? Pues porque no me habías dicho nada. Como, bueno, a la hora de diseñar, a la hora de... Porque cada uno además tiene sus propias manías. Entonces, hay cosas que son muy obvias, hay cosas que crees que vienen de la escuela y que tendrían que estar aprendidas porque tú las aprendiste, pero a lo mejor ahora no. Bueno, un montón de cuestiones que es que nadie te enseña. O sea, no te enseñan ni a gestionar económicamente un proyecto, ni a gestionar esa parte de marketing y menos en esa parte de gestión de personas, de decir, oye, como yo digo las cosas es como tiene que llegar. Por eso trabajamos esa parte de los colores que estábamos hablando antes tú y yo, de Sí, sí, entender... ahora te pediré que nos lo expliques básicamente porque Cada me persona parece súper tiene interesante. una forma de entender el mundo y claro, lo que nos pasa es que creemos que el mundo es como lo vemos nosotros porque nos funciona, a grandes rasgos nos funciona bien, básicamente porque estamos vivos. Entonces el cerebro dice, pues tú sigue por aquí, pero hay otras formas. Entonces, pero claro, tu cerebro, como es lógico, va a decir, esto lo has hecho hasta ahora bien, tiene que seguir siendo así. Y al final te bloqueas. Y como tú decías, ahora nosotros, por ejemplo, estamos preparando unos vídeos, haciendo entrevistas a alumnos de nuestro programa de liderazgo y acababa de ver un vídeo donde un alumno estaba diciendo, es que me he dado cuenta de que bloqueaba yo los proyectos. Y cuando he entendido determinadas cuestiones de comunicación y de qué decir y cómo decir en ciertos momentos, he visto que las cosas fluyen y que era yo quien lo estaba bloqueando cuando para mí el problema eran los demás, que no me entendían. Pero claro, eso no nos lo suelen enseñar.
Y esta parte del liderazgo me parece súper interesante, pero me gustaría hacer ahí un sándwich rápido porque creo que esto puede ayudar, ¿no? Sobre todo a muchos arquitectos jóvenes, ¿no? ¿Cuáles crees que pueden ser, cuáles crees que deberían ser las principales habilidades que hay que desarrollar para liderar un estudio de arquitectura ahora, en esta era ya digital? A ver, por un lado, aunque suene muy repetido, es la empatía. Lo que pasa es que la empatía yo creo que es una palabra demasiado utilizada mal. No es solamente entender a las personas como estamos acostumbrados, no es solamente esa frase del no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, sino que es trata a los demás como necesitan ser tratados, no como a ti te gustaría que te trataran. Y muchas veces eso no lo entendemos. Y esa empatía es difícil de coger en el día a día y sobre todo en momentos de estrés. Porque en el momento de estrés tu cerebro es más egoísta que en otras circunstancias. Tu cerebro quiere tu calidad, tu supervivencia. Y tira por donde tú sueles tirar habitualmente y te funciona. Y entonces cuesta mucho entender que en una situación de estrés tú tirarías por un lado y otras personas tirarían por otro. En el sentido de que a lo mejor a ti te da tranquilidad y seguridad ser muy metódico con algo y tener mucha atención a ciertos detalles, y en esa situación de estrés hay personas que tienden a justo lo contrario, a pasar de los detalles porque todavía les estresan más. Y entonces te puedes enfadar muchísimo porque no te entra en la cabeza que a determinadas personas en una situación para ti muy importante se les pasen determinados detalles que son claves para ti. Y te parece de mal profesional, te parece de incompetencia, y es que funciona de forma distinta esa persona y necesita una información distinta y una comunicación distinta. Y empatizar en esos puntos es complejo porque nadie nos enseña. Y entender que ahí funcionamos distinto, eso es para mí diferencial. Y luego, que eso ya arrastra a otra serie de habilidades, siempre es la visión y el para qué estamos haciendo las cosas. Totalmente. Poder comunicar eso, tener claro para qué. Y eso fue lo que en su momento, por ejemplo, a mí me hizo necesitar dejar el mundo de la arquitectura. Porque yo no entendía para qué estaba haciendo edificios. ¿Cuál era el beneficio de eso? ¿En qué estaba ayudando a la gente? Y entonces te metes en esa dinámica desmotivadora totalmente de pensar que estás trabajando para alguien para que gane dinero. Voy a hacer esto para que mi jefe, el dueño del estudio, gane dinero. O entras en esa parte de por qué la gente no le dedica el mismo esfuerzo que le dedico yo cuando es tu propio estudio, y no entiendes que la gente no tenga tu motivación y te justificas con ese tipo de cosas de decir, pues mal les va a ir si no hacen las cosas como con toda la energía con la que le pongo yo. Y claro, si diriges el estudio es tu bebé y es distinta la motivación y la implicación. Y si no lo diriges, pues es otra cuestión completamente diferente y tienes otras motivaciones. Y entonces, la visión de para qué estás haciendo las cosas, qué es lo que te llena por dentro de que desde la arquitectura hagas el mundo mejor. Porque hay algo que te tiene que llenar. Y yo esto lo digo muchas veces. A mí no me llenaba hacer un edificio de oficinas. Ahora tengo uno en mente muy claramente en la calle Miguel Yuste. No diré ni el número, pero era como, joder, es precioso el edificio, está muy bien, pero yo no sé si la gente que va a estar ahí dentro va a estar explotada. En mi caso, ¿de acuerdo? Entonces, si no conectas con para qué estás haciendo las cosas y cómo son útiles, no vas a estar motivado. Entonces, a la hora de dirigir un equipo, tú tienes que tener claro para qué lo estás haciendo y tienes que tener claro si lo comunicas bien, si lo contagias bien y si es un buen filtro para ver si las personas que están en tu equipo lo comparten o no. ¿Para qué están Claro, ellos ahí? ¿Cuál es el equipo alineado a mí me parece esencial eso, ¿no? Que al final Claro, también tiene que ver con elegir a las personas adecuadas para que te acompañen, porque como dices tú, cada cerebro es un mundo y hay distintos perfiles, ¿no? Que pues a lo mejor esa persona es muy válida técnicamente, pero no vale para este proyecto en concreto o lo que sea. claro. Mira, una cosa que yo hacía cuando estaba como director de estudio al contratar a personas, que además hace un año así hicimos una publicación sobre eso en LinkedIn que movió mucho a la gente. Yo tenía dentro de todo el proceso de selección de personas, tenía una máxima, que era que a lo largo de la entrevista me quedara claro
que me apetecería irme a tomar unas cañas con esa persona. Más allá de todas las cuestiones técnicas y de un montón de cuestiones. Y esto lo hacía de forma intuitiva porque todavía no me había formado en todo lo que nos hemos formado actualmente, ¿no? Pero ¿por qué para mí eso era importante? Pues porque si yo sé que comparto las suficientes cosas como para que me apetezca estar charlando con una persona y aprender de esa persona y compartir cosas con esa persona, sé que cuando lleguen momentos más complicados va a ser más fácil que nos apoyemos el uno al otro. Y sé que va a ser más fácil que la comunicación fluya para que cuando no entiendas algo me lo puedas decir, para que no sea una cuestión de eres muy bueno técnicamente, pero hay un bloque, hay un muro entre nosotros dos. Y yo intuitivamente, porque eso era intuitivamente, era una cosa que me decía de si con esta persona me iría a tomar unas cañas, es que hay la suficiente confianza como para luego hacer otras muchas cosas que vamos a pasar por momentos de mucho estrés. Nosotros hacíamos muchas entregas de concursos en su momento y son fechas límites que son estresantes. Entonces, como no haya cierta complicidad, eso es muy complicado. Y a veces te centras en que técnicamente la gente sea muy buena y al final muchas cosas técnicas son perfectamente aprendibles con rapidez. Y luego hay otras cosas que dependen de la conexión y de la tribu y del equipo que se forma, que eso depende mucho del momento de la selección de las personas, de elegirlas con calidad y que de verdad haya conexiones que van mucho más allá del currículum clásico y de conocer muchas cosas o de ser muy bueno como arquitecto. Sí, bueno, en el fondo ya nos sumergimos en ese terreno, ¿no? de la palabra liderar, ¿no? Porque vosotros utilizáis la palabra liderazgo efectivo. Entonces me parece súper interesante, ¿no? Es este concepto. Ahí te pediría un poco que nos lo explicaras. Bueno, nosotros hablamos de liderazgo efectivo porque como se habla mucho de jefes y de liderar continuamente, pero al final es, oye, ¿estás consiguiendo en determinadas áreas funcionar como a ti te gustaría funcionar? Evitas la saturación, que es algo súper habitual a la hora de dirigir equipos, evitas el estrés o un exceso de estrés, estás consiguiendo que las personas funcionen sacando el máximo partido de esa persona. Lo que hablábamos antes, hay personas que son más detallistas y es maravilloso que les pongas a revisar planos. Estupendísimo. Pero a ver otras personas que como les pongas a revisar detalles de planos, te van a decir que está todo perfecto, porque su cerebro no quiere coger ciertas cosas. Entonces, a veces esas cosas intuitivamente ya las sabes, pero hay otras cuestiones menos evidentes que sí que provocan choques, cosas que das por hecho y que no se deberían dar por hecho. Delegar y en lugar de delegar, abdicar, que eso es un concepto que a mí me gusta trabajar mucho, que aquí, si no lo habéis comentado, yo es un libro que recomiendo mucho para cualquier persona que se lance al mundo de emprender y de querer hacer una empresa más grande, que es el libro del mito del emprendedor, que habla mucho de este concepto de delegar o abdicar y de cómo pasar de ser un buen técnico, en este caso un buen arquitecto, a dirigir un estudio, que no tiene nada que ver. Entonces, claro, es ese proceso de cambio, ¿no? Sí, total. Sí. ¿Y cuáles crees que tendrían que ser las habilidades de un líder? Pues empatía, que ya nos lo has contado antes. Empatía y visión. Desde la parte de visión es desde donde crecen luego el resto de habilidades, porque lo que sí que es muy importante, nosotros por lo menos como lo trabajamos en el programa nuestro de liderazgo, por lo que hemos visto que funciona y que no funciona en esa línea de liderazgo efectivo, es que al final las habilidades que tienes que desarrollar las tienes que desarrollar en cualquier caso habiendo trabajado bien tu identidad de liderazgo. Que normalmente uno de los problemas principales que hay a la hora de dirigir equipos es que se enseñan muchas habilidades, se enseñan muchas estrategias y te dicen, bueno, aprende técnicas de negociación, etcétera, etcétera. Pero si tú no tienes bien trabajada tu identidad de liderazgo, el resto de cuestiones se van a caer. Da exactamente igual que tú te aprendas 4 pasos maravillosos para una gestión de conflictos o de situaciones conflictivas. Si en esas situaciones conflictivas tú pierdes el equilibrio. Si en esas situaciones conflictivas te enfadas de más o te bloqueas, que cada persona sale por diferentes lados, por mucho que te sepas la teoría, va a llegar la situación potencialmente conflictiva y se va a liar igualmente, por un lado o por otro. Entonces,
Al final se trata de trabajar en tu identidad de liderazgo, cuáles son los desequilibrios que se pueden producir. Nosotros trabajamos una cuestión que llamamos el comportamiento Manuela, por una persona con la que lo trabajamos. Sí, conozco la historia. Y al final es encontrar el desequilibrio que todos tenemos, porque tenemos una tendencia hacia ciertas cosas que se nos da muy bien, pero eso implica que le prestamos menos atención a otras cuestiones. Entonces, tenemos que tener mucha atención porque eso provoca que, como no le damos ese foco a esas cuestiones, porque tenemos tendencia a lo que se nos da bien de manera intuitiva y natural, pues ahí se producen ciertos desequilibrios. Esos desequilibrios pueden ser que porque eres una persona muy servicial y muy atenta con tu equipo, pues luego te cuesta poner límites para ciertas cosas y al final te terminas comiendo tú un extra de trabajo y te cuesta delegar. O porque eres una persona muy efectiva y muy eficiente y con mucha capacidad para centrarte en tareas, pues luego hay una parte comunicativa en la que no consigues hacer llegar tu mensaje como te gustaría y das cosas por hecho porque tú las haces dándolas por hecho y no tienes ningún problema y a ti te funciona. Pero, por otro lado, se producen problemas con otras personas. Entonces, trabajar la identidad de líder, que al final es, oye, ¿cuál era mi identidad o cuál es mi identidad como arquitecto, como técnico, como persona profesional y en qué debe modificarse en identidad de líder? Porque no es lo mismo lo que te decía, ¿no? El decir, oye, yo puedo estar en un estudio de arquitectura siendo un muy buen compañero de equipo y mi cerebro me va a decir que me mantenga en esa situación. Mi cerebro me va a decir, oye, tú has sido servicial, has sido persona de equipo, has dicho que sí a todo y precisamente por eso estás mejorando o precisamente por eso te lanzas a montar algo por tu cuenta. Y tu cerebro va a mantener esos patrones. Y esos patrones, como compañero, funcionan estupendísimamente y te hacen crecer. Pero de repente esos patrones, cuando estás dirigiendo, hacen que te cueste poner límites, por ejemplo. Y entonces te comes un trabajo extra, te cuesta delegar, como decía antes. Y ahí es donde tenemos que ver, oye, ¿cuál era tu identidad técnica y cuál es tu identidad de liderazgo? ¿Dónde se producen desequilibrios? ¿Dónde tienes que conseguir o dónde debes trabajar para equilibrar? Claro, y ahí me viene, fíjate, la palabra autoconocimiento, ¿no? Porque está tan relacionado con conocerte a ti mismo y saber qué habilidades, pues en dónde brillas y en dónde hay más claroscuros, ¿no? Que yo creo que aquí podemos hablar del jefómetro, ¿no? Que también es una herramienta que me parece súper interesante porque te ayuda, en el fondo es un mapa, ¿no? Súper sencillo de aplicar con unas reglas, pero que te pone en un marco, ¿no? Bueno, y Sí. al final es una interpretación de la realidad, pero es súper interesante. Cuéntanos un poquito. Claro, el jefómetro viene de esa parte de trabajar la identidad de líder, de decir, oye, nosotros trabajamos con los estilos de comportamiento, el método DISC o método de los colores, que te dice que todas las personas tenemos 4 estilos de comportamiento básico. Luego eso se hace más complejo, no son solamente 4, pero bueno, hay como 4 que son los más evidentes y por los que tú puedes identificar dónde estás tú y dónde se mueve la gente de tu equipo. Todos los estilos de comportamiento están bien, lo que pasa que son estrategias diferentes de llegar al mismo sitio. Y entonces, claro, ahí se producen choques, ¿no? Y lo que hacemos con el jefómetro es, oye, ¿cuál es tu estilo actual de liderazgo? ¿Cuál es tu tendencia? Y a partir de ahí que veas por dónde, que desde esa parte de autoconocimiento, desde ahí el decir, oye, ¿cómo o qué debo hacer en este color de comportamiento? ¿Qué cosas me funcionan? Pero ¿qué otros colores debo desarrollar? En función del equipo en el que estoy, en función de las personas con las que me rodeo, en función de mis clientes, qué debo hacer para establecer pasos de crecimiento personal. No es, y esto sí que nosotros lo repetimos mucho, no es cambiar, o sea, tu comportamiento actual siempre está bien, es crecer, es mantén tu comportamiento, pero en qué circunstancias pequeñas conviene que afines tu Poner comportamiento. conciencia en el fondo, ¿no? Es decir, yo tiendo a actuar así y entonces cuando te das cuenta de eso, ¿no? Ya has cambiado porque tú lo estás detectando, con lo cual tienes tiempo a reaccionar y a modificarlo, ¿no? Claro, que veas que hay veces, por ejemplo, que si tienes una tendencia de la que llamamos más azul, de ser más detallista, eso está súper bien y seguro que te permite tener muy buen control de un montón de cuestiones, pero a lo mejor hay veces que esa tendencia retrasa ciertas cuestiones o
o te enfadas y no entiendes que haya personas que no se muestren tan detallistas. Y, por ejemplo, a la hora de relacionarte con un cliente, pues que va a haber, a lo mejor le das detalles que le dan exactamente igual, pero completamente igual. Y tú crees que has dado muchísimas cosas y lo que has hecho es aburrir a la persona. No significa que eso lo tengas que cambiar. Significa que consigas leer las situaciones en las que ese cliente o esa persona de tu equipo no necesita esos detalles para cambiar tu comunicación. Y luego en el resto tú sigues igual, no tienes por qué modificarlo. Pero es como ampliar un poco el repertorio. Yo tengo este repertorio, vamos a ampliarlo un poquito y por eso hablamos de crecer, no de cambiar, que es distinto. Claro, y sobre todo porque también en cuanto te das cuenta de esas cuestiones, cambias tu manera de interrelacionarte con los demás. No es lo mismo la relación de un amarillo con un azul que de un azul con un verde, con lo cual tú empiezas a detectar patrones no solo en ti, ¿no?, sino también en el de enfrente. Al final, estos modelos, ¿no?, de interpretación de la realidad son interesantísimos. Me da igual que le llames metodología ADIS, que bueno, hay un montón de cosas. Ahora se me ha ido totalmente el nombre. Tiene cosas similares al eneagrama, por ejemplo. Eso te iba a decir, exactamente, ¿no? Cuando tú detectas un poco qué eneatipo, pues estoy delante de un eneatipo tipo 2 o yo soy un 3 con ala 2 o lo que sea, ¿no? Primero empiezas a percibir, ya no te digo más profundos o menos profundos, ¿no? Pero tú te das cuenta de... Bueno, cambia tanto la manera de relacionarte con el de enfrente cuando sabes con qué patrón de personalidad estás interactuando que las relaciones cambian, es inevitable y solo es ponerle conciencia. Uy, perdón, soy doña alarmas. Pensé que había quitado todo. Pero cambian tus patrones de relación y de comunicación también, porque en cuanto tú te das cuenta o detectas cosas porque ya conoces, ¿no? Yo creo que es como la diferencia entre cómo me relaciono desde el desconocimiento, porque ahí ya son temas más de tendencia natural, de nuestra personalidad, o, vale, yo me transformo y cambio porque desde que conozco un mapa, sé que mi manera de ser es esta, tengo tendencia natural a esto, esto y esto, pero eso yo también lo puedo cambiar, ¿no? Claro, y además eso nos permite una cosa que para mí es clave a la hora de dirigir un equipo, pero en cualquier caso también a la hora de trabajar en equipo. Me da igual liderazgo que trabajo en equipo. Que es que nosotros todos tenemos tendencia, con esta parte de que mi comportamiento a mí me funciona, todos tenemos tendencia a que es problema del otro. En muchos casos incluso que el otro me está queriendo joder. Es como, yo ya no sé cómo explicártelo, esta persona lo está haciendo para joderme, porque es que ha quedado perfectamente claro. O sea, es que yo ya no sé cómo decirlo, ¿no? Y cuando tienes esta composición de lugar nueva y conoces pues que a lo mejor desde tu azul a una persona en el amarillo, los datos al revés, en lugar de tranquilizarle y generarle seguridad, lo que hacen es apabullarle y generarle estrés, ahí es cuando dices, ostras, espérate, que no es un problema de la otra persona. ¿Qué puedo hacer yo para entender a la otra persona o para comunicarnos, para llegar a puntos intermedios? No tiene que ser, no hay una forma única, ideal de hacer las cosas. Sí, para mí hay una forma ideal de hacer las cosas, pero cuando estamos trabajando en equipo, no tanto. Y entonces eso, a nosotros es una cosa que nos gusta muchísimo cuando trabajamos con los equipos, que prácticamente desde el principio, con las primeras nociones, por ejemplo, de los colores, con el jefómetro y con los trabajos que hacemos en equipo, es que ya la gente te dice, es verdad que ahora como ya veo a la gente en colores, que no es personalidad, ojo, pero sí veo comportamientos que luego una persona... Detectas pautas. Claro, yo tenía unos colores de comportamiento como arquitecto y ahora tengo otros, pero detectas esas pautas y entonces ya empiezas a no tomarte las cosas como personales. No, empieza a no ser, esta persona está haciendo esto para jorobarme, sino que empiezas a entender, esta persona necesita hacerlo así, porque si no, se pone en estrés. O incluso, al hacer yo estas cosas, me doy cuenta de que estoy poniendo un poco en estrés a esta persona. Y a lo mejor, en lugar de pedirle algo, lo que tengo que hacer es agradecerle el esfuerzo. Porque sé que en estas circunstancias esta persona tiene incomodidad, aunque para mí esto no sea incómodo. Y entonces ya le estás dando la vuelta a la tortilla, porque ya no estás poniendo el foco en ti, en qué están haciendo para jorobarte, en que los demás hacen las cosas mal, sino que estás poniendo el foco en ti de qué puedes hacer, porque hay algo que depende de ti. Porque normalmente nos frustramos y nos cabreamos con yo ya no puedo hacer, ¿no? O sea, esto una persona inteligente lo habría entendido, ¿no? Esto no puede ser. Porque claro, cuando tú haces ciertas cosas con personas de tu estilo,
te entienden y entonces tú vas a ir a esas personas y le vas a decir, esto está claro, ¿no? Y esas personas que te van a decir, pues sí, claro. Y tú dices, ¿ves? Y te van a dar la Hostia, razón. me Claro, vienen situaciones a la mente. No claro, las es que vamos a compartir en público. esas personas te van a dar la razón y todos tenemos esa tendencia. Voy a contarle esto a alguien que es como yo, porque vas a ver cómo me da la razón. Te da la razón y dices, ¿ves? Y entonces, pues tú te vas a ir con tu razón y como decimos nosotros, fenomenal, vas a vivir cabreado teniendo la razón, te pondrán en tu ataúd y en tu lápida, tenía razón, pero no te ha servido para avanzar, no te ha servido para estar mejor, que es de lo que se trata. Claro, y sobre todo para mí esto que comentas es importante porque desde el punto en el que tú estás valorando tú qué puedes hacer o cómo reacciono yo, al final es un tema, cambia tu estado emocional, porque tú ya estás instalado en existe una solución y al existir una solución, la que sea, ¿no? Ya tu mente realmente está, el radar está enfocado a buscar soluciones, con lo cual a la larga esa situación de conflicto, de relación dentro del entorno de trabajo va a cambiar y va a acabar, vamos a acabar llegando a un entendimiento, ¿no? Sí, esto es clave en liderazgo y en emprendimiento, ahora que lo estás diciendo, que es una cosa que nosotros repetimos mucho, o sea, con todas las estrategias y herramientas que nosotros trabajamos, siempre yo es una cosa en la que insisto mucho y que trato de aplicarme siempre en mí, es o sea, lo importante de tener herramientas a mano para observar, analizar y tener nuevos pasos, tanto liderando como en tu estrategia de Sí, de proyecto. vida. Claro, porque en la frustración es como esa sensación de que el mundo está contra ti o de que las cosas son imposibles, que lo has intentado todo, es una sensación de cansancio, de falta de energía, como que se te está yendo y sin embargo desde esta parte es decir, oye, ¿qué puedo hacer? Esto no me ha salido como me gustaría, en la mayoría de los casos, al menos desde mi experiencia, casi todo viene de que tengo unas expectativas ante algo que no he probado y que yo he creído que iba a ser más fácil y luego la realidad me dice que si no lo he aprendido, si no lo he probado, si no lo tengo entrenado, va a ser más difícil de lo que yo tenía en mente. Por lo tanto, va a ser importante que tenga a qué agarrarme, qué puedo analizar, qué puedo observar para decir, vale, la próxima vez cómo lo intento. En muchas de las estrategias que nosotros enseñamos es más una cuestión de decir, oye, mira, estos 4 pasos para gestionar un conflicto. Llega una situación de conflicto y se te puede seguir dando mal, pero tienes esto a lo que agarrarte para decir, ¿qué no he hecho como debería haber hecho ahora que lo puedo analizar? ¿Qué voy a hacer la próxima vez? Y oye, idealmente a mi cerebro le habría encantado solucionarlo a la primera y haberlo hecho idealmente. Pero la realidad es que como casi todo hay que entrenarlo, pues que es un proceso. Nosotros hablamos mucho de los procesos en el 1%, de dar pequeños pasitos, que es muchísimo mejor que dar grandes saltos. Y esa parte de hormiguita, tanto en emprendimiento como en liderazgo, a mí me parece clave. Porque además también te da una tranquilidad personal de no espero una barbaridad en muy poquito tiempo, le intento meter un poco de realismo y siempre tirando de optimismo. Que ahora que me viene, que me habías preguntado antes con el tema del liderazgo, también me parece una clave que está muy relacionada con la visión, que es la parte del optimismo. El optimismo, y me vale para liderazgo y me vale para emprendimiento, me parece clave. Optimismo que no positivismo. O sea, el positivismo es todo bien, todo perfecto. Y el optimismo es, a pesar de las dificultades y con una concepción realista de las cosas, sigo siendo optimista porque sé a qué agarrarme y eso está también directamente relacionado con la visión, ¿no? Sé hacia dónde quiero ir, sé los pasos que tengo que dar, sé lo que tengo que aprender y soy optimista en que llegará. A lo mejor hoy no ha salido como esperaba, pero estamos en el camino. Y da A igual mí, en sea gestión de equipo de personas, o sea, o a mí me emprendimiento. gusta. Mm, Creo que, bueno, nos pasa a muchos visuales, ¿no? A mí me gusta siempre poner ejemplos. Entonces, yo hago la analogía con la escalera. Yo quiero ir al séptimo, ¿vale? Antes del séptimo está el primero, el tercero y el primer rellano, pero antes de todo es el primer escalón, ¿vale? Preocupémonos del primer escalón y luego ya iremos subiendo. Sí, Y al final el séptimo es la visión, ¿no? Ese a dónde yo quiero llegar. claro, y en ese sentido, a la hora de liderar, en la parte de la visión, al menos a mí eso me parece también importante, si tú estás liderando, tienes que tener una visión grande, porque eso a ti te va a conectar y vas a poder compartirlo y esa visión y ese comunicar el para qué, el propósito, la contribución que consigues con tu trabajo, que me parece vital siempre. O
O sea, todos estamos conectados con hacer las cosas para ayudar de una manera o de otra. Sí, Si yo no, lo trabajo también, me parece esencial. Yo lo claro, sí. relaciono con la esencia del negocio. Claro, claro. Y cada uno siente que aporta de diferentes maneras y se puede aportar desde la arquitectura de muchas formas diferentes y desde cualquier profesión. La cuestión es cómo conectas con ello y si consigues conectar, que no tienes por qué. Pero luego a la hora de liderar, muchas veces, más que hacer tanto énfasis en esa visión grande, yo creo que ahí es muy importante leer bien a tu equipo porque no tienen por qué tener ni el mismo optimismo ni las mismas seguridades que tú. Y entonces ahí es muy importante esto que estabas diciendo tú de marcar las partes pequeñas, los escalones. Y a lo mejor es, yo qué sé, el famoso partido a partido del Cholo Simeone, ¿no? Que en ese sentido me parece un ejemplo de liderazgo. Y no soy del Atleti, pero le admiro muchísimo porque es una manera de decirle a tu equipo, oye, yo creo a pies juntillas en todo esto. Y en el fondo te lo voy a estar transmitiendo en mi día a día, en que creo que vamos a poder, pero no te voy a meter ninguna presión con eso. Yo te voy a pedir un esfuerzo, te voy a pedir que lo des todo lo que yo sé que tú puedes dar en este primer escalón. Y te troceo esos esfuerzos, porque no todo el mundo tiene que tener la misma implicación, los mismos sueños grandes, etcétera, etcétera, y puede tener otras motivaciones distintas que puede ser llevar dinero a casa, por el motivo que sea. Entonces, ahí, el trocear eso, creo que también es una habilidad muy importante del líder para quitar cierta presión. Sí, y fíjate que me viene a la mente una cosa que a mí me parece esencial y que a veces tampoco pasa, ¿no? Y es hacer esos huecos de trabajo, ¿no? De voy a reservar espacio en mi vida para decidir dónde quiero llegar, es decir, para llegar a esa visión que yo tengo, ¿qué me toca hacer ahora? ¿No? Que al final estoy troceando y luego lo transmito al equipo. Pero muchas veces esa parte de planificación estratégica brilla por su ausencia, entonces estás dedicado a apagar fuegos. Y claro, para ir del punto A al punto B, lo que haces es ir dando rodeos porque no te has parado a pensar cuál podría ser el camino ideal a recorrer, ¿no? Y dentro de eso hay una cosa que para mí es importantísima dentro de todo proceso, o sea, dentro de toda persona que quiera liderar un equipo, hay una parte de autocuidado personal que me parece vital, que cada uno la debe gestionar como considere, pero necesitas un espacio para ti. Yo estoy en este entorno, entre otras cosas, también porque es una de mis maneras de conectar y de darme espacios que a lo mejor en otros momentos no tengo y que te permiten pensar de otra forma para romper con los patrones habituales, porque es muy fácil que nos metamos en esa rueda de hacer y de entrar en tareas. Que ahora, mira, me estoy leyendo un libro, lo tengo por aquí además, que lo que he leído hasta ahora, a ver, por aquí. Ahí. Que lo recomiendo muchísimo. Sí, pues mira, ese no lo conozco. Ha Ese no me salido lo ahora por eso. creo que el 12 o el 15 de enero. Lo vi por ahí, hablaba del Tim Ferriss, que es un tipo que me gustan muchas cosas que hace, y vi que salía el 12 de enero y dije, bueno, yo me lo pillo. Vi que tenía muy buenas reseñas ya en inglés y lo cogí. Y lo que he leído está muy bien porque habla, por ejemplo, de esos conceptos, ¿no? De decir, el mito de la eficiencia te lleva a que como eres muy eficiente terminas cogiendo más tareas y estás en una rueda de ser muy eficiente haciendo un mogollón de cosas, pero al final no priorizas correctamente, no tienes esa mentalidad estratégica y dentro de esa mentalidad estratégica para mí es clave tener esos tiempos de desconexión y que nos cuesta mucho, o sea, y esto lo digo en mi propia experiencia. Sí, lo comparto contigo y me haces de espejo, porque es una de mis áreas de trabajo y mejora también. Pero que además yo ahí te digo que yo esto lo digo, pero que yo soy el primero que tengo a mi coach personal, que si no lo tengo, sé que me salgo de eso. Por mucho que yo lo diga, por mucho que me sepa la teoría, pero si no tengo esa persona, yo en mi caso tengo un coach con un estilo de coaching y que funciona bien conmigo, pero aquí puede ser cualquier tipo de persona o estrategia que te ayude a ver las cosas desde fuera, que te ayude a parar. Y yo creo que todos tenemos que tener a una persona que nos ayude desde fuera
porque tenemos ciertos patrones. Y yo, por ejemplo, en mi caso tengo ese tipo de patrón de ser, y esto nos lo inculcan mucho en arquitectura, ¿no? El ser muy trabajadores, el estar hasta las tantas de la mañana, el hacer, ¿no? El que todo se puede hacer todavía mejor y estas cosas que tenemos. Yo tengo unas taras ahí de perfeccionismo y de poder hacer ciertas cosas que para algunas cosas están muy bien, pero para otras es como, ostras, ponle límite a esto. Porque joder, al final te ponen que en puntos que no son buenos, Claro. ¿no? Y si no tienes una persona que te ayude desde fuera, yo ahí soy consciente de que me meto en ese hacer. Y por mucho que me Ahí, sepa la fíjate, técnica. estoy totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate que yo hago una auditoría de estrategia digital para valorar en qué punto está el proyecto, ¿no? Me da igual que sea un estudio de arquitectura, un profesional, lo que sea. Pues estamos aquí y a dónde queremos ir, ¿no? Y trabajamos eso. Pero en el informe de auditoría siempre empiezo por recomendar reservas, espacios de tiempo para trabajar de forma estratégica ese a dónde quieres llegar. Y la siguiente recomendación es respeta los tiempos de descanso y en la parte del autocuidado personal, porque precisamente porque tienes mucho trabajo, muchas veces lo que compensa es ser egoísta, entendido bien, ¿no? Bien entendido esto, ¿no? Y reservar esos espacios para ti de descanso para que luego puedas ser muy productivo, porque a la larga si no te acabas quemando, no Sí, será hoy, no será mañana, pero va a llegar un momento en que la pelota se va a pinchar. Yo me quemé. Yo tuve un momento de crisis importante, pues como a los 2 años de haber empezado. Yo creo que me lancé ya al 100% en 2012, 31 de marzo del 2012. Pues nada, en nada, 10 años hay que celebrar. En nada 10 añitos, sí. Y en enero, febrero de 2014 tenía una crisis importante de absoluta saturación que yo no entendía en su momento, porque ha sido probablemente la época que más he trabajado, más que en las épocas de arquitecto, que mira que nos pasamos noches sin dormir, pero bueno, quizá no era tanto en esos momentos de entregas que son como semanas muy intensas, pero luego tienes otra vez una época de calma y claro, yo me había metido en una época continua de dormir muy poco, como encima tienes esa cosa de qué capacidad de trabajo he desarrollado en arquitectura y yo puedo con todo, y estoy acostumbrado a no dormir y estas cosas. La edad también cuenta, ¿eh? Lo que se hace con 20 y pocos luego. Sí, no, claro, eso menos mal que lo he ido colocando, porque si no, pero claro, yo tenía esa cosa de decir, yo puedo dormir 3 horas y aguanto, y etcétera. Y de repente hubo un punto en el que estaba al borde de reventar y los resultados no eran una mierda, porque estaba consiguiendo sobrevivir, pero no tenía nada que ver la relación de esfuerzo con el resultado que estaba obteniendo. Y yo estaba trabajando de lunes a domingo. Y trabajaba, pues en plan eso, hasta las 2 o las 3 de la mañana. Es muy de arquitecto. Es muy de arquitecto y a las 3 de la mañana me acostaba y un poco obligado porque estaba acostumbrado a llorar muy búho y prefería hacer los proyectos por la noche con esa tranquilidad, pero otra vez levantarte, ya era mi proyecto, no era para otro y al final era mucho esfuerzo sostenido en el tiempo y de repente me di cuenta de que mi productividad era nula. O sea, hubo un día que yo hice un clic haciendo un proyecto, preparando una propuesta para un cliente, que me di cuenta de que había tardado una cantidad de horas comparado con lo que había tardado en otros momentos, que fue como decir, oye, ¿qué me está pasando? Porque es que estoy tardando el triple y por eso estoy trabajando el triple. Y ahí tuve que cortar un montón de cuestiones y encontrar esos espacios de espacio para mí y por si le sirve a alguien. Pero yo, o sea, me prohíbo trabajar los fines de semana, salvo alguna excepción muy grande de hacer algo porque es algo que no puede ser más que en fin de semana, pero te diría que como mucho una vez al año. Y en mi caso, que me ha ayudado mucho, los lunes y los viernes los dedico a temas de gestión y martes, miércoles y jueves a temas técnicos y de formación y de trabajo con clientes. Pero lunes y viernes, por ejemplo, yo nunca me pongo formaciones con clientes, porque esos son días, los lunes los llamo días de visión y los viernes los llamo días de revisión. Y se revisa la semana, se analizan un montón de las cuestiones que han pasado
Y en mi caso, por ejemplo, que tengo tendencia amarilla y es una de las taras que suelo tener, que tiendo a ser poco analítico desde lo amarillo y a poner pocos límites y a ser como muy flipado con que me gusta todo y quiero lanzar nuevas cosas y cosas así, pues observar, oye, ¿a qué le debo poner límites? ¿A qué no le he dicho que no y tendría que haber sido más firme? ¿O qué debo posponer? Que me ha parecido muy interesante, pero esto me puede llevar a saturación. Y si no me paro, ya sé cuál es la dinámica en la que me voy a meter. Yo, vamos, me siento súper reflejado con lo que comentas porque también he salido amarilla, pero yo le llamo el saco de ahora no toca. A mí eso me libera un montón porque me pasa eso que te pasa a ti. Me apasionan tantas cosas que eso me pierde. Entonces, vale, esta idea genial, esto ahora no toca. Ya en su momento ya se valorará. Antes podía estar 3 días. Entonces, claro, al final, mínima productividad, ¿no? Y el haber sabido gestionar eso de otra manera a mí me ha ayudado un montón. Por ejemplo. Sí, ahí yo estoy haciendo desde este año con eso. Tengo un archivo en el que, bueno, yo manualmente, que de hecho lo tengo por aquí porque necesito trabajar a mano, yo tengo como la base de mi horario de cada día, de las cosas importantes de cada día y siempre lo organizo la semana anterior. Pero luego sí que hay cuestiones, es una de las cosas que me dejo como un espacio aparte, no sé por ahí, pendiente, Sí. y ahí voy anotando a mano y luego eso sí que lo pongo en un archivo y catalogo los pendientes de diferente manera. Están los que son revisables semanalmente, los que son revisables mensualmente y los que son ideas pendientes a desarrollar en algún momento. Y eso a mí me ha dado muchísima tranquilidad. Eso a mí me ha permitido ese saco que tú dices, vale, lo tengo aquí, también sé que lo voy a revisar para que no se me amontonen determinadas cosas y me obligo a quitar ciertas cosas pendientes a la semana, pero también tengo la tranquilidad de que no estoy pensando continuamente, que no se me olvide, que no se me olvide, que no se me olvide, y tampoco me flipo con ciertas cosas, las dejo en ideas a desarrollar, las voy revisando y veo si hay tiempo, si hay recursos, porque claro, muchas veces lo que no hay es recursos, no tienes o gente o no tienes tiempo o lo que sea. Pues sí, genial. Pues ahora me gustaría un poquito hablar de vuestro proyecto de Evolution Business, sobre todo de la parte de la presencia digital, porque me parece súper interesante cómo lo tenéis montado, porque en el fondo el GFómetro es un lead magnet, es decir, es ese gancho para conseguir el contacto de ese potencial cliente. Me parece genial, ¿no? Pero hasta la parte técnica, ahí espero que no nos baje la retención del vídeo, me parece interesantísimo porque lo habéis montado con Typeform, ¿no? Que al final es una herramienta que puedes pensar que es solo para formularios de contacto con potenciales clientes, a lo mejor, o lo que sea. ¿Y por qué habéis elegido, por ejemplo, el gestionarlo a través de Typeform? Entiendo Porque que luego lo tenéis conectado por detrás, ¿no? De alguna manera para tabularlo. Claro, nosotros Typeform es que lo utilizamos para muchas cuestiones porque también en nuestros trabajos con los equipos hacemos medición de impacto. Entonces, Typeform tiene algo que a mí me gusta mucho. Nosotros lo utilizamos en 3 frentes, con el GFómetro, en las mediciones de impacto de los trabajos con los equipos y luego lo utilizamos también en algunos cursos online que tenemos porque nos permite darles un dinamismo, que eso tal cual lo copiamos del sistema que utiliza el Power MBA, que yo hice la formación del Power MBA y ahí me llamó mucho la atención el que gráficamente es muy agradable y que en la parte de formación... Sí, ellos también captan con Typeform, es verdad, sí. Claro, y la formación también la hacen con microlearning, de manera que todos los tips que te quieren enseñar no son textos muy grandes, y eso es algo que a mí me gustó mucho, son frases concretas que van al grano para no darte demasiada información sin interés y hacen muy dinámicas las lecciones. Entonces, a mí me pareció que funcionaba muy bien y nos sirve precisamente para eso, para por un lado, utilizarlo en los productos online y darle dinamismo a las lecciones, que facilita mucho el embeberlo en la plataforma, nosotros en este caso WordPress, y entonces ya lo tienes creado desde Typeform y tienes el contenido, los vídeos embebidos y todo, y es muy cómodo hasta para hacer el diseño del curso online. Y luego en la parte de evaluación, como además tú puedes conectar esto pues, con un montón de aplicaciones. Nosotros en este caso lo tenemos con los Google Sheets, con un Excel, y entonces de esta manera te llegan todos los resultados que tanto con el GFómetro como con las evaluaciones de impacto que hacemos,
pues te llega la medición exacta, las respuestas de la persona y en función de lo que tú quieras pedir, nombres y apellidos, o lo haces anónimo como hacemos en algunas evaluaciones de impacto, y entonces ahí tienes los datos que luego además en el caso del jefómetro, como lo puedes poner conectado con tu plataforma de email, pues tienes a las personas captadas como lead magnet y ya te relacionas con ellos desde ahí. Desde el email. Y luego en paralelo tenéis la parte de ese mini curso que tenéis en vídeo, ¿no? En el que a partir de ahí entiendo que ya hacéis la captación para, bueno, entiendo que hacéis sobre todo formación a empresas grandes, ¿no? Claro, nosotros sobre todo estamos más enfocados en pequeña, o sea, mediana empresa, no tanto en multinacional, aunque es verdad que en algunos casos hemos trabajado y trabajamos con multinacional, pero sobre todo el target es el mando intermedio de empresas, de pymes medianas, que es sobre todo el perfil de persona que ha sido buen técnico, que porque hace las cosas muy bien le ascienden y de repente se encuentra con que como es muy bueno en lo suyo le han ascendido, pero no le han enseñado a dirigir. Y en ese sentido también las multinacionales tienen sus programas de formación para las personas que van creciendo generalmente y entonces en las pymes no se produce tanto ese proceso de formación y es sobre todo las personas con las que nos relacionamos más desde el jefómetro. Entonces, bueno, tenemos ahí un funnel que es la captación desde el jefómetro y desde ahí, bueno, aparte de que nosotros publicamos semanalmente al menos un par de publicaciones tratando de aportar valor, reflexiones, etcétera, pues desde ahí en ese funnel pues ofrecemos algún curso gratuito y luego en función de los lanzamientos que vayamos haciendo, de nuestro programa de liderazgo. Este año estamos incorporando cosas nuevas porque la verdad es que no llevamos mucho tiempo con esto del marketing digital. Sí, estáis lanzando el canal de YouTube también, ¿no? Porque, bueno, no te he preguntado por las otras dos personas del proyecto. Sé que es tu hermana y no recuerdo el nombre del otro Sí, chico. bueno, ahora estamos ya en unas cuantas personas porque además tenemos un acuerdo con una empresa de realidad virtual, que es una de las cosas que hemos incorporado en el programa de liderazgo, que somos, al menos hasta donde sabemos, la primera empresa que hace un programa de liderazgo con entrenamientos en realidad virtual y lo llevamos desarrollando desde finales del año pasado. Pero ahora estamos empezando con la parte de YouTube, aunque donde nos queremos consolidar principalmente es LinkedIn, que es nuestra red principal, pero bueno, aprovechamos otras redes como YouTube. También está funcionando muy bien en muy poquito tiempo TikTok, que parece para jóvenes y tal, pero funciona bastante bien y tiene una viralización espectacular. O sea, ahí, por ejemplo, los vídeos son con María, al menos de momento, y ahí, empezando de cero, hay vídeos con 15.000 visualizaciones que en otras redes no consigues en una semana una Para cosa nada. así. Y menos en orgánico. O sea, Claro, casi claro. O sea, y es el mismo material utilizado en LinkedIn y en YouTube. Luego hay que ver la calidad que tienen esos sí. seguidores, pero la viralización es muchísimo más grande. Nosotros de momento no estamos poniendo foco en eso, sino que simplemente son pues, recursos que tenemos y que vamos aprovechando, pero nos focalizamos sobre todo en LinkedIn. Y el siguiente paso es seguir creciendo también en YouTube con los vídeos, las píldoras que vamos poniendo semanalmente, que a veces es vídeo y a veces es simplemente texto. Y bueno, pues eso, como te decía, en función de eso también pues vamos ofreciendo distintos cursos que en nuestro crecimiento dentro del marketing digital este año, en lo que estamos precisamente ahora es como tenemos mucho material y muchos cursos que ya en realidad están hechos, estamos en la parte de edición y de trabajo para mucho de lo que hacemos en directo y en directo online, pues aumentar nuestra oferta de productos digitales y vender más en producto digital, no solamente con clientes con los que trabajamos en directo. Y entonces, ¿cuáles son los objetivos de 2022? Así, para que sepamos todos. Pues nuestros objetivos de 2022 van por dos líneas, porque nosotros nos asentamos ya hace tiempo en el entorno sanitario, que es donde hemos tenido siempre más trabajo, y llevamos un par de años en la parte de más crecimiento digital con empresa. Entonces, por un lado, queremos empezar, que será parte de este primer semestre,
a sentarnos con el entorno sanitario en lo digital, porque siempre lo hemos hecho en presencial y lo que queremos es pues, ampliar nuestros productos y poder llegar a España y a toda América Latina con productos digitales. Y entonces, en el primer semestre tenemos programado el comprobar que tenemos una comunicación que funciona y pues eso, verificar que tenemos una buena comunicación desde Instagram especialmente, que lo queremos hacer ahí, y comenzar con la venta recurrente en el segundo semestre. Y ahí realmente por experiencia, porque lo que haces con los OKRs, nosotros por lo menos funcionamos con OKR, es muy fácil decir, oye, pues vamos a facturar, vamos a hacer una venta de 100 o de 200 cursos al mes y facturar X y al menos desde nuestra experiencia está bien más o menos tener esas ideas claras, pero a veces te frenan y te frustran mucho. Entonces, en ese sentido, nosotros, aunque tenemos una idea de querer vender aproximadamente 100 cursos online, por ejemplo, en el área sanitaria, mensuales, primero tenemos que ir paso a paso y lo veremos en el primer semestre. Si hemos verificado que nuestra comunicación funciona y que aportamos valor, entonces podremos pensar en números a partir del segundo semestre, aunque tengamos esa idea, pero bueno, vamos paso a paso y vamos a verificar que comunicamos bien, que a la gente le gusta lo que decimos en esa parte sanitaria. Y luego exactamente lo mismo en la parte de empresa, que ahí sí que llevamos más tiempo trabajando. Y entonces ahí estamos empezando con un nuevo funnel de ventas donde, bueno, como estamos incorporando nuevos cursos online, pues también igual queremos comprobar que esos cursos son de ayuda como están siendo de forma directa y con el mismo objetivo de tener una venta recurrente de 100 cursos al mes a final de año, pero tenemos que ir viendo, porque lo del tema de vender online y verificar lo que tienes en la cabeza, hay que ir viendo, que ahí ya nos hemos llevado algún que otro golpe. Bueno, pero vamos a cerrar de forma optimista, ¿no? Yo creo que es una buena palabra para cerrar. Yo creo que, bueno, es un hecho probado que hay gente que vende más de 100 cursos al mes, con lo cual es posible. Entonces, y miles, seguro, o sea, porque ya lo tenéis validado, resultados hay, al final es encontrar ese mejor plan adaptado, ¿no? Pues, optimizar y encontrar, pues al final el marketing, por eso a mí me apasiona tanto, ¿eh? Es como la arquitectura, es encontrar para ese problema concreto que tiene tu cliente la mejor manera de vender. Es como hacer un proyecto de arquitectura en un solar, lo mismo. Por eso, para mí soluciones hay miles y perfectamente válidas todas. Ahora, y lo importante es esa parte de validación porque además, en nuestro caso, pero en arquitectura es exactamente igual. O sea, tú no le vas a dejar que haga tu casa a alguien en quien no confías. Entonces, hay una parte de eso. Por eso yo soy un poquito cuidadoso con el tema de los resultados finales, porque si no se produce y se genera esa confianza, por eso es tan importante la parte de validación. Oye, si yo valido y consigo ver que estás confiando en mí, que te estoy aportando valor, veremos exactamente si los pasos que tenía previstos para que me quieras comprar algo que te pueda ser útil funcionan o no funcionan. Que yo recuerdo que en ciertos momentos a mí me ha pasado, y seguro que a alguien que nos vea le ha pasado exactamente igual, ver a personas que tienen un montón de seguidores que dicen algo parecido a ti y de repente tienen un montón de reacciones y tú dices, pues yo he hecho lo mismo o mejor y no tengo las mismas reacciones. Pero aquí, ¿qué narices está pasando? Y encima lo que ha dicho y a mí me ha pasado, no voy a dar nombres, pero decir, pero si esto es de vendehumos y tiene mogollón de interacción, pero ¿esto cómo puede ser? Si lo que yo he dicho es súper útil. Y tiene que ver con que se haya validado esa comunicación, que se esté generando confianza y ese crecimiento tiene que ser orgánico en la mayoría de los casos. Entonces, hasta que no se produce, y en ese sentido, por ejemplo, una de las cosas de las que nosotros estamos más contentos es que en LinkedIn, el crecimiento que hemos ido teniendo en el último año, gracias también, por ejemplo, a lo que hemos aprendido en parte de marketing digital y de la plataforma de LinkedIn, pues hemos visto que nos empezaba a suceder eso, ¿no? Que se empezaban a viralizar ciertas cuestiones, que la gente comparte más, que
que la gente te escribe por privado más que antes, que nosotros tratamos cosas de incomodidad en el trabajo. Hay mucha gente que no te quiere escribir en LinkedIn de manera abierta para decirte yo estoy cabreado o estoy jodido, porque a lo mejor me está leyendo mi jefe, pero luego por privado sí que te escribe. Entonces, validar eso para mí es lo más importante. Y luego, claro, entonces es cuando por eso yo siempre digo que indudablemente el marketing y el marketing digital funciona y se trata de crear sistemas, pero en el fondo tienes que encontrar y adaptar el sistema a tu modelo de negocio. Y para mí tiene mucho que ver, que no hemos hablado de neurocomunicación, que es una de las disciplinas que también trabajáis, ¿no? A mí me gusta hablar de comunicación estratégica, porque eso tiene mucho que ver con eso que comentas, de conectar con esa persona a la que yo quiero llegar. Y luego, claro. para mí, autoridad, simpatía y confianza, porque sin esas tres facetas, muy probablemente no te van a comprar, o no hoy, y sí mañana, ¿no? Entonces ahí hay mucho trabajo por delante y hay que verlo. Claro, nosotros, por ejemplo, ahora vamos a hacer un lanzamiento en marzo, pero es la primera vez que lo hacemos. Entonces, ahí, para nosotros lo importante no es conseguir X ventas, es ver que en ese proceso necesitamos aprender cosas seguro, porque es la primera vez que lo hacemos de esa forma y vamos a tener que aprender muchas cosas en esa parte de comunicación y de validar esa comunicación. Entonces, podemos hacerlo, y eso sí que es una suerte, podemos hacerlo desde la no urgencia, pero es que creo que muchas veces uno de los grandes errores es voy a hacer un lanzamiento y voy a vender 100, 1000 o 100.000 y claro, no te das cuenta de que si no está esa simpatía, si no está esa autoridad y eso se tarda meses en coger. Y sobre todo ahora, en este momento, porque lo hablábamos con el tema de la pandemia, ¿no? Para mí, la situación actual del mercado, no digo de los negocios digitales, sino del mercado online en general, de cómo está, ha habido tanta sobreexposición y hemos estado bombardeados a tantos mensajes de vendehumos, que no todos son vendehumos, pero muchos suenan a vendehumos y algunos son vendehumos también. Entonces, hay tal sobreexposición que eso que antes era muy fácil hacer y que podías hacer de meto publi, hago una landing page y vendo lo que sea, y el tiempo era súper corto, ahora esos tiempos se han dilatado y para mí entra a jugar una cosa que antes no tenía tanta importancia, que es la reputación digital. Es decir, antes la gente le daba clic a comprar cuando no te conocían de nada y ahora antes de meterse, de sacar la tarjeta de crédito, se van a ver quién es este Marcos, a ver quién es esta Paula, ¿no? Pues ahí que tú tengas trabajada tu marca personal o profesional en estos momentos a mí me parece crucial y eso no es tan fácil de conseguir de forma rápida, pero tiene que ver con comunicar de forma coherente, de ser constante, que no haya incoherencias, ¿no? Porque yo siempre digo, hay que comunicar igual offline que online y que toda la organización tiene que comunicar igual y ser de forma coherente y alineado con los valores de la empresa, ¿no? Porque si no, esas incoherencias a la larga se detectan y es lo que hace que te cataloguen a lo mejor como vendehumos, ¿no? Claro, y hay tanta oferta por todos los lados y la gente ya se ha aprendido eso, lo que dices, antes a lo mejor hacías 4 vídeos o un webinar o no sé qué y era como, uy, ¿qué es esto? Pero ahora lo hace todo el mundo. Entonces, ya nos sorprende, es más de lo mismo, es la sensación de que te van a vender, es los miedos a que te venda alguien que no sabe, pero que parece que sí y es un vendehumos. Gente que no es un vendehumos, pero que utiliza estrategias demasiado ensetadas y entonces te da la sensación de que es un vendehumos porque puede ser muy bueno, pero malo vendiendo. Y es complicadísimo. Entonces, la parte de autoridad y eso sí que requiere mucha paciencia, hacerlas desde la no urgencia, que eso es complicado. Nosotros hemos caído, nosotros, por ejemplo, cometimos un error y es así, en plena pandemia hicimos un primer lanzamiento de un producto online y con muy buena intención, pero desde el estrés propio por la situación que había, por la urgencia que nos creamos nosotros, porque entendíamos que queríamos hacer un producto para el momento, etcétera, quisimos venderlo con muchísima ilusión, pero lo hicimos desde mucho estrés, realmente, desde mucha urgencia y con esa cuestión de ahora hay que vender. Y claro, no había autoridad, nadie nos conocía en ese sentido y las cosas como son, nos llevamos una leche como la copa un pino, pero como la copa un pino. Ahora lo ves y esos aprendizajes que hablábamos al principio, ¿no?
leches que dices, bueno, se va aprendiendo y que luego intentas que no se repitan. Pero sí, eso fue una leche gorda de la pandemia, por ejemplo. Bueno, pero de todo se aprende, ¿no? Al final. Sí. Nos ha venido súper bien precisamente para esto, para decir, oye, no vamos a hacer nada desde la urgencia, se necesita cierta autoridad y cierta conexión y confianza, y no tengas expectativas en vender desde cero, porque claro, ves ciertas personas que hacen un primer lanzamiento, que luego también está esta cuestión de un lanzamiento de 6 cifras Sí, y cosas. pero la cuestión está en que tú ves la punta del iceberg, no ves todo lo que hay debajo y las 7 octavas partes del iceberg no se ven. Pues Claro. por eso a mí me gusta tanto hablar de estrategia, porque es que si tú no lo planteas desde el punto en el que estás tú hoy, da igual lo que haga el de enfrente, lo que importa es cómo estés tú y tu empresa preparado para determinadas acciones del mundo online. Claro, hay gente que hace un lanzamiento y que dices, joder, qué ventas, y no está muy bien comunicado, pero a lo mejor es una persona que tiene un libro que ha vendido 3 millones de ejemplares. Dices, claro, pues son ya 3 millones de personas que la mayoría pues están enganchadas con esta persona, ya hay una autoridad, ya hay una confianza y te la puedes jugar a un lanzamiento porque vienen ciertas cosas detrás, aunque no tengas un posicionamiento en redes sociales, pero se te conoce públicamente. Entonces, claro, no te puedes comparar con eso, por lo menos nosotros en nuestro caso. Entonces, y que hay más maneras de vender que no solo con los lanzamientos, ¿no? Que decir, al final tendrás que elegir lo que más se adapta a tu negocio en cada momento también, porque esa elección también es importante, ¿no? Yo en 2016 hacía webinars automatizados, casi no hacía nadie webinars automatizados en aquel momento. Pues a lo mejor este no es el momento de automatizar un webinar, por mucho de que le pueda dar a activar al botoncito y empiece a funcionar de forma automática, pues porque no es lo que necesita el mercado a lo mejor en este momento, ¿no? Claro, a nosotros nos funciona muy bien, tú y yo nos hemos conocido por LinkedIn o a través de LinkedIn. Y en LinkedIn es increíble cómo a través de generar ese posicionamiento y esa conexión, desde el mensaje personal, privado, que en muchos casos termina siendo como una conversación de cafetería, es como... Oye, para mí LinkedIn es hoy, en 2022, el Facebook de hace 5 o 7 años a lo mejor. O sea, a mí ahora Facebook me aburre soberanamente, por ejemplo, y sin embargo LinkedIn cada vez me parece más apasionante porque encuentras a gente súper interesante de cualquier parte del globo, de habla hispana, facilísimo conectar con ellos, ¿no? Entonces, y no solo venta. Nosotros, por ejemplo, te decía que tenemos en esta parte que hemos desarrollado de realidad virtual en los programas de liderazgo y que creemos que aquí hay un desarrollo brutal y súper chulo para aportar valor y que lo que se aprende de verdad se quede, que es la gran dificultad de las habilidades blandas. Todo esto surge a través de LinkedIn, a través de publicaciones nuestras que a las personas encargadas de la empresa de realidad virtual les llamaron mucho la atención, se terminaron convirtiendo en alumnos de nuestro programa de liderazgo y desde ahí surgió el crear y trabajar una colaboración estratégica que al final te hace crecer y aportar muchísimo más y diferenciarte por el camino también. Sí. O sea, que para mí también LinkedIn es el futuro, porque además es eso, que no tiene por qué ser venta directa, ni tienen por qué ser lanzamientos. Para nada. Es, oye, yo voy aportando valor y en ciertos momentos tengo conversaciones porque ni siquiera yo te propongo nada. Eres tú quien me llama para decirme, oye, creo que me puedes echar un cable porque yo tengo este problema y yo veo que tú hablas de este problema. Y, joder, eso a los que no somos vendedores eso es maravilloso. Sobre todo tener claridad del proceso, ¿no? De en qué punto estás y dónde. Para mí es esencial. Yo lo relaciono con la estrategia también. Bueno, Marcos, llevamos ahora ahí 22 minutos hablando. Yo tampoco te quiero quitar mucho más tiempo porque estamos grabando casi a la hora de comer. Muchísimas gracias. Yo creo que han quedado un montón de cosas abiertas como para tener una segunda conversación Yo encantado. ¿no? Y muchísimas gracias. Yo creo que sobre todo me gusta porque, bueno, yo ahí reconozco, ¿no?, que esa barrera de el mostrarse a mí me ha costado mucho. Yo tenía claro en 2017 que tenía que montar un canal de YouTube y hasta 2021 no me lo tomé en serio. Entonces, después de un año haciendo entrevistas a
sobre todo a gente con los que he trabajado, ¿no? Y la parte de las experiencias de las batallas, que lo paso pipa, y es una cosa como más folclórico festiva. Sí Mola que mucho. en este 2022 me apetece empezar a mostrar pues historias, ¿no?, de compañeros que se han formado en arquitectura y que no necesariamente están desarrollando su trabajo en el ámbito más tradicional de la profesión, pero que se pueden ganar la vida muchísimo mejor que bien y encima más felices, ¿no? Que a mí me parece esto esencial y aportando al mundo y a la sociedad, que también está, yo creo que es una visión que compartimos, ¿no? Que puedes tener empresas y negocios solventes que aporten al mundo y que te permitan a ti disfrutar por el camino, ¿no? Así Sí. que me Y encanta, pues eso, tenerte aquí porque creo que eres un claro ejemplo de que se puede, ¿no? Y que si uno quiere, acaba encontrando el camino. No necesariamente la semana que viene, pero que se puede, ¿no? No, pero con esto que estás diciendo, sí me gustaría, o sea, me genera como una reflexión final de algo que no nos enseñan en arquitectura y que además, por lo menos yo que soy del plan del 75, del último curso del plan del 75, no sé cómo han cambiado las cosas a día de hoy, pero además nosotros que vivimos esa parte de la burbuja, como que fuimos educados para aprovechar, para construir, y no se nos ha enseñado, que insisto que a lo mejor ahora es completamente distinto y estoy repitiendo algo, pero no se nos ha enseñado a cómo podemos aportar. Y en ese sentido es como, o sea, para ti, como arquitecto, ¿qué es lo que te hace que quieras hacer viviendas individuales, viviendas familiares o edificios de oficinas o dedicarte al urbanismo para cambiar O pomos las de puerta. o pomos de puerta o diseño de mobiliario o porque no es lo mismo y no te vas a sentir igual de útil. A mí me parece que ser un buen urbanista le cambia la vida a millones de personas, millones literalmente. Pero yo personalmente no conecto con el urbanismo y me alegro de que hay personas que lo hagan porque marca la vida de las personas, por supuestísimo. Pero a mí no me divierte, no me entretiene y no conecto con ello como para dedicarme a ello. Y no tienes que conectar con todas las cosas, ni tienes que trabajar como arquitecto en lo que te toque. Porque hay muchas cosas, como tú decías, que te pueden aburrir soberanamente y no significa que seas o mal arquitecto o que la arquitectura no tenga que ser lo tuyo. Y como no nos han enseñado a conectar con eso, yo creo que ahí hay una parte que creo que también puede ayudar en cuestiones de marketing y de que es esta, que seguro que habréis dicho un mogollón de veces, que es el micronicho, ¿no? Que le tenemos muchísimo miedo. Tengo que hacer de todo y a ver qué me llega y hago una vivienda y hago un edificio de oficinas y hago un no sé qué. Hay gente que vive muy bien de diseñar terrazas urbanas, por ejemplo. Claro, y al final es qué es lo que realmente me llena, dónde quiero aportar algo distinto, que no pasa nada porque no me llenen otras cosas. Yo pongo siempre el ejemplo de que a mí, personalmente, lo que me llena es esta parte de transformar los espacios de trabajo en espacios de vida, porque he sufrido el no ser feliz en el trabajo y porque creo que puedo aportar mucho a ayudar a que la gente no sea infeliz en el trabajo. Oficialmente, objetivamente, me parece más grave que haya gente que se muere de hambre en el mundo. Pero es un hecho que eso no me mueve por dentro igual porque no estoy en África o donde sea tratando de ayudar a solventar ese problema. Me mueve eso, me mueve ayudar a que la gente sea más feliz en el trabajo. Y no suena igual de bonito que ayudar a terminar con el hambre en el mundo, pero es lo que me mueve. Entonces, con cualquier cuestión de arquitectura, creo que es exactamente igual y que no pasa nada porque haya cosas que no te gusten y conseguir conectar con esa parte que es que yo creo que siguen sin enseñárnoslo. Tienes que salir para trabajar como arquitecto, para hacer lo que caiga y tener esa suerte. Y no, yo creo que no. Para mí es un tema de autoconocimiento. Fíjate, hoy mi profesor de yoga hablaba del concepto de Ikigai, ¿no? Y entonces es un concepto que en la cultura japonesa está súper difundido y sin embargo, bueno, aquí en entornos más de empresa, ¿no?, y de emprendimiento, claramente sí, sobre todo en esos nuevos negocios que quieren aportar al mundo y a la sociedad, ¿no? Porque yo creo que estamos en la era de la consciencia, hay muchos negocios conscientes, ¿eh? Pero es verdad que podemos cerrar perfectamente con este consejo, ¿no? Para la gente joven o que esté a punto de terminar la carrera, ¿no? Ese párate a pensar cómo puedes aportar tú y a la vez ser feliz, ¿no? Profundiza sobre el Ikigai
y seguro que acabarás siendo muchísimo más feliz que si no hubieras reflexionado previamente, ¿no? Y es lo que te va a funcionar. Y lo que pasa que por miedo, casi todos tendemos, y a mí me ha pasado y en Evolución nos ha pasado, a querer abarcar más porque crees que abarcando más te van a llegar más clientes porque abarcando más hay más probabilidad. Y no, al final te cuesta mucho más elegir tu mensaje, que tu mensaje llegue, que haya alguien que se identifique con que de verdad le puedes ayudar. Y cuanto más hagas eso de verdad desde dentro, donde tú sabes que aportas, mejor va a ser tu mensaje, mejor va a llegar y mejor va a estar la otra persona y tú, porque estás haciendo al final lo que te llena y ayudando de verdad. Pues yo creo que esa es la clave. Bueno, pues yo creo que es el broche de oro. Ya lo vamos a dejar aquí. Os invito a todos a que sigáis a Marcos, que le busquéis en LinkedIn, sobre todo. Y bueno, nos vemos en el metaverso, seguro, Marcos, y seguro que tendremos un montón de oportunidades de colaborar, ¿vale? Y nos vemos en la próxima entrevista de Arquitectura en Clave Digital. Muchas gracias, Paula.